Antes de empezar, es importante aclarar el propósito de este video. Nuestro objetivo al explorar la vida y obra de Karl Marx no es promover un sesgo político específico o hacer apología de sus ideas. Reconocemos que Marx es una figura histórica cuyas teorías han sido tanto veneradas como criticadas a lo largo del tiempo. Este video está destinado a ser una presentación objetiva sobre quién fue Karl Marx, cuáles fueron sus principales contribuciones teóricas y cómo sus ideas han influido y siguen influyendo en el pensamiento y la práctica política, económica y social en todo el mundo. Dada la importancia y la profunda influencia de este pensador, es imposible ignorar su presencia en la historia de la humanidad. Entendemos que para formar una opinión crítica e informada, sea de acuerdo o desacuerdo con las ideas de Marx, es esencial conocer profundamente tanto su vida como su trabajo. Por lo tanto, este video busca proporcionar una base sólida para que los espectadores puedan comprender, reflexionar y, si lo desean, involucrarse de manera más profunda en el estudio de sus teorías. Ahora, acompáñanos a sumergirnos en la vida y obra de Karl Marx. En un mundo donde las ideas tienen el poder de iniciar revoluciones y transformar sociedades, la historia nos regala mentes que no solo comprenden la complejidad de los tiempos en que viven, sino que también sueñan con un futuro diferente. Una de esas mentes perteneció a Karl Marx. Marx no fue solo un pensador o un filósofo, fue un revolucionario cuyas ideas desafiaron los fundamentos del siglo XIX y continúan influyendo en debates políticos, económicos y sociales hasta hoy. Pero, ¿quién fue el hombre detrás de conceptos como la lucha de clases, el materialismo histórico y la crítica al capitalismo? ¿Cuál fue el viaje que lo transformó de un joven estudiante interesado en filosofía a una de las figuras más influyentes de la historia moderna? Imagina descubrir la historia de un hombre que, enfrentando exilio, persecución y tragedias personales, nunca dejó de creer en su visión de una sociedad más justa e igualitaria. La historia de Marx es un viaje a través de amistades inquebrantables, amores profundos y una dedicación incansable a la transformación social. Es la historia de alguien que vio más allá de las injusticias de su tiempo y aspiró a una nueva realidad para la humanidad. Te invito a embarcarte en esta jornada con nosotros. Descubre la vida, el amor, las luchas y las ideas de Karl Marx, el hombre cuyo legado trasciende las eras. Únete a nosotros en este video, que es un viaje fascinante por una de las mentes más brillantes de la historia del pensamiento. Karl Marx nació en el seno de una familia de clase media alta, inmersa en un periodo de profundas transformaciones políticas y sociales. Sus padres, Heinrich Marx y Henriette Pressburg Marx, desempeñaron roles significativos en su formación inicial, tanto intelectual como moralmente. Heinrich Marx, el padre de Karl, era un hombre de vasta educación. Abogado de profesión, Heinrich estaba profundamente arraigado en los ideales iluministas, valorando la razón, la libertad y la igualdad. Nacido en una familia judía, se convirtió al protestantismo luterano antes del nacimiento de Karl, una decisión motivada tanto por cuestiones pragmáticas relacionadas con las restricciones profesionales impuestas a los judíos, como por una afinidad personal con los valores iluministas del cristianismo protestante. La conversión de Heinrich no fue solo una maniobra social. Reflejaba su compromiso con los principios de la libertad religiosa y del pensamiento iluminista, lo que tuvo una influencia significativa en la formación de Marx. Henriette Pressburg, madre de Marx, provenía de una familia judía holandesa y, a diferencia de su esposo, no tuvo una presencia tan marcada en la vida intelectual de Marx. Sin embargo, su herencia y el contexto familiar en el que Karl creció fueron fundamentales para el desarrollo de su conciencia sobre cuestiones de identidad, religión y pertenencia. Henriette desempeñó el papel tradicional de la época, enfocándose en la gestión del hogar y en la educación de sus hijos dentro de los valores morales del momento. El contexto político y social en el que vivían los padres de Marx era uno de intensos cambios y turbulencias. La Europa de principios del siglo XIX era un continente en transformación, marcado por las consecuencias de la Revolución Francesa, por las guerras napoleónicas y por el inicio de la Revolución Industrial. Estos cambios influenciaron profundamente la atmósfera intelectual y cultural en la que Marx fue criado. La familia Marx vivía en Trier, en la Prusia renana, una región que experimentaba directamente las tensiones y flujos entre tradición y modernidad,
autoritarismo y liberalismo, conservadurismo y revolución. Esta era de contrastes y conflictos moldeó la visión del mundo de los padres de Marx y, por extensión, la de él mismo. La posición social y profesional de Heinrich, combinada con su apertura intelectual y religiosa, ofreció a Karl Marx un entorno familiar rico en discusiones filosóficas, políticas y sociales, que sin duda sembró las primeras semillas del pensamiento crítico que más tarde caracterizaría su obra. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Trier, una ciudad en la Prusia renana, que en aquel tiempo formaba parte del Reino de Prusia. Vino al mundo en una era de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas en Europa. Este periodo estuvo marcado por las secuelas de las guerras napoleónicas, que habían remodelado el mapa político del continente e instigado movimientos de reforma y resistencia en varias regiones. Europa también estaba al inicio de la Revolución Industrial, particularmente en Inglaterra, donde cambios tecnológicos estaban transformando la producción, el trabajo y la sociedad de maneras nunca antes vistas. Estas transformaciones empezaban a extenderse a otras partes del continente, incluyendo Alemania, prometiendo profundas implicaciones económicas y sociales. Políticamente, el período era de restauración conservadora tras la derrota de Napoleón. El Congreso de Viena, en 1815, había buscado restablecer el orden monárquico y contener las ideas revolucionarias que se habían esparcido por Europa durante las décadas anteriores. Sin embargo, las semillas del liberalismo y del nacionalismo plantadas durante la era napoleónica continuaban germinando, promoviendo un terreno fértil para futuras revoluciones. En este contexto complejo y en evolución, Karl Marx nació en una familia de clase media. Su padre era un abogado respetado y un hombre de ideas iluministas, mientras que su madre pertenecía a una familia judía holandesa. El ambiente intelectual y los valores promovidos por su familia, combinados con las turbulencias políticas y sociales de la época, influirían profundamente en la trayectoria personal e intelectual de Marx. Desde el principio, la vida de Marx estuvo inmersa en un mundo en transición, donde las antiguas órdenes sociales y políticas eran cuestionadas y nuevas ideas sobre economía, sociedad y gobierno comenzaban a tomar forma. Este ambiente de cambio y cuestionamiento se convertiría en un telón de fondo crucial para el desarrollo de sus futuras teorías. Su padre desempeñó un papel fundamental en la formación intelectual de Karl, alentándolo desde temprana edad a comprometerse con la literatura clásica, la filosofía y las cuestiones del día, promoviendo un entorno que valoraba el pensamiento crítico y el análisis racional. Su conversión del judaísmo al protestantismo también reflejó la complejidad del contexto social en el que Marx creció, enseñándole lecciones sobre las intersecciones entre religión, sociedad y poder. La madre de Marx, aunque menos documentada en las narrativas de su vida, proporcionó un ambiente familiar estable y amoroso, crucial durante los años formativos de Marx. La educación inicial de Marx en el Liceo Friedrich Wilhelm en Trier expuso al joven a un currículo amplio, incluyendo literatura, historia, filosofía y ciencias. Esta educación, combinada con el ambiente intelectualmente estimulante de su casa, incitó en él un profundo interés por las grandes cuestiones sociales y filosóficas de la época. Incluso en su infancia, Marx estaba consciente de las tensiones sociales y económicas de su tiempo, observando las disparidades entre clases y la emergente discusión sobre derechos y justicia social. La adolescencia de Marx estuvo marcada por reflexiones sobre su propia posición en el mundo y el papel de la sociedad. Su obra, Reflexiones de un joven sobre la elección de una profesión, revela una mente ya comprometida con la idea de cambio social y la búsqueda de un propósito mayor más allá de las convenciones y expectativas tradicionales. Este texto, aunque una obra de juventud, ya señala el deseo de Marx de contribuir de manera significativa a la sociedad. Tras su educación inicial en Trier, Marx se matriculó en la Universidad de Bonn y posteriormente se transfirió a la Universidad de Berlín, uno de los centros del idealismo alemán y del pensamiento hegeliano. En la Universidad de Berlín, Marx se sumergió en el estudio de la filosofía, entrando en contacto con las ideas de Hegel que dominaban el ambiente académico de la época. Hegel era conocido por su dialéctica, una metodología que proponía la evolución de la realidad a través de un proceso de tesis, antítesis y síntesis, reflejando un movimiento continuo de contradicción y superación. La influencia de Hegel en el joven Marx fue profunda. Marx quedó fascinado por la forma en que Hegel abordaba la historia y la sociedad,
viéndolas como procesos dinámicos y en constante transformación. Sin embargo, Marx comenzó a cuestionar el enfoque idealista de Hegel, que situaba las ideas como el motor primario de la historia. Marx estaba más interesado en las condiciones materiales y sociales que daban forma a la historia y las sociedades humanas. La introducción al pensamiento de Ludwig Feuerbach marcó otro punto de inflexión crucial para Marx. Feuerbach, crítico del idealismo hegeliano, propuso un enfoque materialista, argumentando que la realidad estaba primariamente constituida por objetos materiales y no por ideas o conceptos abstractos. Para Feuerbach, la religión y las concepciones ideales eran proyecciones humanas que reflejaban más sobre las condiciones materiales y psicológicas humanas que sobre cualquier realidad trascendental. Marx adoptó y adaptó esta visión materialista, aplicándola no solo a la religión sino a todas las esferas de la vida social y política. Comenzó a desarrollar una teoría de la historia y de la sociedad basada en relaciones materiales, lo que vendría a ser conocido como materialismo histórico. Para Marx, las condiciones materiales y las relaciones económicas eran las fuerzas motrices de la historia, moldeando las estructuras sociales, políticas e ideológicas. Inspirado por Hegel y Feuerbach, Marx formuló la dialéctica materialista, un enfoque que aplicaba la dialéctica hegeliana a las condiciones materiales de la existencia humana. Según Marx, la historia humana está marcada por la lucha de clases, un proceso dialéctico en el que la contradicción entre las clases opresoras y oprimidas impulsa el desarrollo social e histórico. Esta transición ideológica, de la absorción de la dialéctica hegeliana a la adopción y adaptación del materialismo de Feuerbach, fue fundamental en la formación del pensamiento marxista. Las ideas de Hegel y Feuerbach, aunque criticadas y transformadas por Marx, fueron esenciales para el desarrollo de su crítica a la economía política. El concepto de lucha de clases es central en la obra de Karl Marx y sirve como una clave para entender su visión sobre la historia y la sociedad. Para explicarlo de forma accesible a un lector principiante, intentaremos simplificar algunas de las ideas más complejas. Imagina una sociedad dividida en grupos principales, llamados clases, que difieren entre sí por el papel que desempeñan en el sistema económico, es decir, cómo producen y acceden a lo necesario para vivir. Según Marx, a lo largo de la historia, estas clases siempre han estado en conflicto debido a sus intereses opuestos. Para Marx, en la sociedad capitalista existen principalmente dos grandes clases: la burguesía, que son los dueños de los medios de producción, como fábricas, tierras y recursos. Tienen el poder de decidir qué se produce, cómo se produce y en qué condiciones. Su principal objetivo es maximizar las ganancias. El proletariado, que son los trabajadores que venden su tiempo, su fuerza de trabajo porque no poseen medios de producción propios. Reciben un salario a cambio de su trabajo, pero Marx argumenta que este salario es frecuentemente lo mínimo necesario para sobrevivir, manteniéndolos dependientes de la burguesía para su sustento. Marx vio la historia como una sucesión de luchas entre clases con intereses opuestos. En el capitalismo, esta lucha se manifiesta en la relación entre burguesía y proletariado. La burguesía busca aumentar sus ganancias reduciendo costos, incluyendo salarios, mientras que el proletariado lucha por mejores salarios, mejores condiciones de trabajo. Marx creía que esta lucha de clases inevitablemente llevaría a una revolución en la que el proletariado derrocaría a la burguesía, estableciendo una sociedad socialista donde los medios de producción son de propiedad colectiva, eliminando así las clases y las desigualdades que generan. En resumen, la lucha de clases para Marx es el motor de la historia, el conflicto que impulsa cambios sociales y políticos. Es una lente a través de la cual analiza las injusticias del capitalismo y propone una visión de una sociedad futura más igualitaria y justa. Su compañero intelectual, Friedrich Engels, fue una figura crucial en la vida de Karl Marx, no solo como amigo íntimo y colaborador, sino también como un pilar de apoyo personal y financiero. La relación entre Marx y Engels es uno de los ejemplos más emblemáticos de asociación intelectual y lealtad personal en la historia del pensamiento político. Marx y Engels se conocieron en 1844, en París, uno de los epicentros intelectuales y revolucionarios de Europa. En ese momento, Marx estaba desarrollando sus ideas y comenzando a establecerse como un crítico del capitalismo y de la filosofía hegeliana. Engels, por su parte, ya había publicado La situación de la clase trabajadora en Inglaterra,
un estudio pionero que denunciaba las condiciones de vida de los trabajadores ingleses. Rápidamente descubrieron que tenían visiones del mundo similares y una preocupación común por las condiciones de la clase trabajadora y la crítica al capitalismo. La colaboración entre Marx y Engels fue productiva y multifacética, extendiéndose por décadas. Engels contribuyó significativamente a la elaboración de la teoría marxista, especialmente en aspectos relacionados con la economía política y el estudio de las condiciones laborales. Juntos, coautoraron obras fundamentales, como el Manifiesto Comunista de 1848, que se convirtió en uno de los textos políticos más influyentes de la historia. Engels también desempeñó un papel fundamental al proporcionar apoyo financiero a Marx, permitiéndole dedicarse enteramente a la investigación y escritura de sus obras, incluyendo El Capital. Este apoyo financiero era crucial, dado que Marx frecuentemente enfrentaba dificultades económicas e inestabilidad debido a su dedicación al trabajo intelectual y activismo. Engels tenía una relación cercana y afectuosa con la familia de Marx. Frecuentemente visitaba la casa de los Marx y participaba en la vida cotidiana y las luchas de la familia, ofreciendo apoyo no solo financiero, sino también emocional. Esta cercanía se extendió a Jenny, la esposa de Marx, y a sus hijos, para quienes Engels se convirtió en una figura de tío y consejero. Engels tenía una profunda admiración por la inteligencia y el genio teórico de Marx. Reconocía a Marx como un pensador revolucionario cuyas ideas tenían el poder de cambiar el mundo. Engels veía a Marx no solo como un crítico agudo del capitalismo, sino como un científico social que había desarrollado una comprensión profunda de las leyes que gobiernan la sociedad humana y la historia. Esta admiración mutua y respeto intelectual fueron la base de su larga colaboración y amistad. La importancia de Engels en la vida de Marx trascendió la colaboración intelectual. Era una asociación basada en profunda lealtad personal, apoyo mutuo y una visión compartida de un futuro más justo para la humanidad. La vida personal de Karl Marx estuvo llena de profundo amor, adversidades significativas y tragedias familiares. Su esposa, Jenny von Westphalen, fue una figura central en su vida, ofreciendo apoyo emocional e intelectual inquebrantable, a pesar de los muchos desafíos que enfrentaron juntos. Marx se casó con Jenny von Westphalen en 1843 después de un largo compromiso. Jenny, proveniente de una familia aristocrática prusiana, era altamente educada y compartía el compromiso de Marx con ideales sociales y políticos. La decisión de Jenny de casarse con Marx, a pesar de las objeciones de su familia y las previstas dificultades económicas, demuestra la profundidad de su compromiso mutuo. Fue compañera, crítica y confidente, desempeñando un papel crucial en el desarrollo intelectual y emocional de Marx. La vida de los Marx estuvo marcada por constantes desafíos financieros, exilios políticos y condiciones de vida a menudo precarias. Tras la publicación de escritos críticos al gobierno prusiano, Marx fue forzado al exilio, llevando a su familia a moverse entre varios países, incluidos Francia, Bélgica y finalmente Reino Unido. Estos años de exilio estuvieron marcados por dificultades financieras, ya que Marx dedicaba gran parte de su tiempo a la escritura y al activismo político, a menudo en detrimento de su estabilidad financiera. La pareja tuvo 7 hijos, pero solo 3 sobrevivieron hasta la edad adulta. Las muertes de sus hijos fueron profundas tragedias en la vida de Marx y Jenny Caroline. La primera hija de la pareja, también llamada Jennychen, murió a solo 1 año de edad. Las fuentes históricas no detallan específicamente la causa exacta de su muerte, pero es importante recordar que en el siglo XIX, la mortalidad infantil era alta debido a condiciones sanitarias precarias, la falta de medicina moderna y enfermedades infecciosas. Edgar. Conocido como Mosch, Edgar murió de tifo a los 8 años de edad. Su muerte dejó una marca permanente en la familia, profundamente sentida por todos. Heinrich Guido. Murió de bronquitis a los 2 años de edad, una pérdida que añadió más dolor a la ya difícil situación de la familia Marx. Estas pérdidas reflejan no solo las condiciones de vida precarias que la familia enfrentaba con frecuencia, sino también el impacto emocional que tales adversidades tuvieron sobre Marx y Jenny. La muerte de sus hijos es un recordatorio sombrío de las duras realidades enfrentadas por muchas familias en el siglo XIX, particularmente aquellas en exilio y viviendo en la pobreza. A través de todas estas adversidades, la relación de Marx con Jenny se mantuvo como una fuente de fuerza y consuelo.
Jenny no solo manejó el hogar y cuidó de los hijos en circunstancias a menudo difíciles, sino que también transcribió y editó los manuscritos de Marx, participando activamente en su trabajo intelectual. Su relación ejemplifica una asociación basada en amor, respeto mutuo y compromiso con un propósito común, trascendiendo las dificultades personales y políticas que enfrentaron juntos. Los exilios de Karl Marx también fueron periodos cruciales que moldearon no solo su vida personal y familiar, sino también sus ideas y escritos. Estos cambios forzados de residencia fueron el resultado directo de sus actividades políticas, sus ideas revolucionarias y los escritos que criticaban abiertamente los gobiernos y el orden social existente en Europa. Su primer exilio fue después de la prohibición de su periódico en Alemania, la Gaceta Renana, Rheinische Zeitung, por sus ideas radicales. Marx se mudó a París en 1843. París era, en ese momento, un centro vibrante de actividad intelectual y revolucionaria, donde Marx expandió sus redes políticas y encontró figuras importantes del socialismo, incluido Friedrich Engels, con quien desarrolló una asociación intelectual y amistad que durarían toda la vida. Sin embargo, sus actividades y escritos críticos hacia el gobierno nuevamente lo pusieron en conflicto con las autoridades, llevando a su expulsión de Francia en 1845. En su segundo exilio, Marx se mudó a Bruselas, en Bélgica, donde continuó desarrollando sus ideas sobre el socialismo, la economía y la filosofía política. Fue en Bruselas donde Marx y Engels escribieron y publicaron el Manifiesto Comunista en 1848. Sin embargo, el clima político en Europa estaba cambiando rápidamente, con revoluciones estallando en varios países. Después de ser presionado por el gobierno prusiano, el gobierno belga también lo expulsó. Marx regresó brevemente a París durante las revoluciones de 1848, un periodo de intensa actividad política y social en toda Europa. Marx vio en estas revoluciones la posibilidad de cambios sociales y políticos radicales, pero su estancia en Francia fue corta. En 1849, Marx fue forzado a mudarse nuevamente, esta vez a Londres, donde pasaría el resto de su vida. Aunque el gobierno británico lo veía con sospechas, encontró un cierto grado de libertad para continuar su trabajo. Londres ofrecía recursos valiosos para su investigación, como el Museo Británico, pero también significaba vivir en condiciones a menudo precarias. La familia Marx vivió en la pobreza, enfrentando dificultades financieras constantes, agravadas por los problemas de salud que afligían a Marx y su familia. A pesar de estas adversidades, fue en Londres donde Marx completó sus obras más influyentes, incluyendo el primer volumen de El Capital. Los exilios tuvieron un impacto profundo en la vida y obra de Marx. Lo pusieron en contacto directo con diferentes movimientos políticos y sociales, permitiéndole observar de primera mano las condiciones de trabajo y vida de la clase trabajadora europea. Estas experiencias enriquecieron sus análisis y contribuyeron a la evolución de sus teorías sobre el capitalismo, la lucha de clases y la revolución proletaria. Los exilios, aunque marcados por desafíos y dificultades, fueron fundamentales en la formación del Marx teórico y activista, cuyas ideas cambiarían el curso de la historia mundial. La vida personal de Marx, por lo tanto, no puede desvincularse de su trabajo intelectual y político. Sus experiencias personales, las tragedias que enfrentó, los exilios y su relación con Jenny, todo esto influyó profundamente en su pensamiento y escritura. La obra de Karl Marx es extensa y se divide en 3 períodos históricos. El primero es usualmente referido como el del joven Marx, involucrado en la creación de un nuevo desarrollo filosófico para su tiempo. El segundo, un periodo de transición en el que predominan artículos, panfletos y textos directamente políticos. Y el tercero, un periodo dominado por estudios principalmente económicos, referido como el del Marx maduro. Exploraremos algunas de sus principales obras de cada fase de Marx, conceptualizando cada una de ellas. La fase del joven Marx abarca los años de formación y las primeras grandes obras, un periodo en el que sus ideas aún estaban cristalizándose. Este momento está marcado por la transición de una crítica filosófica y antropológica a una crítica más dirigida a la economía política y a la estructura de la sociedad capitalista, y señala la evolución de su pensamiento. Diferencia de la filosofía de la naturaleza entre Demócrito y Epicuro, de 1841. En esta tesis doctoral, Marx compara las filosofías de Demócrito y Epicuro.
El trabajo revela su interés temprano en la dialéctica y el materialismo, destacando la importancia de Epicuro para el pensamiento marxista subsiguiente, especialmente en lo que respecta a la concepción de la libertad. Crítica de la filosofía del derecho de Hegel, de 1843. Marx inicia una crítica al idealismo hegeliano, argumentando contra la idea de que las ideas forman la base de la realidad social. Este texto marca el comienzo de su alejamiento del hegelianismo, colocando las condiciones materiales y la estructura social como fundamentos de la realidad. En esa obra se encuentra la famosa frase de Marx: "La religión es el opio del pueblo", que se cita frecuentemente para resumir la visión de Karl Marx sobre la religión. Sin embargo, es importante considerar la cita completa y su contexto para entender lo que Marx realmente quiso decir. La miseria religiosa es, por un lado, la expresión de la miseria real, y por otro, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura oprimida, el corazón de un mundo sin corazón, así como es el espíritu de unas condiciones espirituales sin espíritu. Es el opio del pueblo. En este pasaje, Marx no está simplemente descartando la religión como una ilusión nefasta ni criticando la fe individual de las personas. En cambio, está analizando la función social de la religión en las sociedades capitalistas. Para Marx, la religión funciona como un mecanismo que tanto refleja como alivia las angustias y sufrimientos reales de las masas oprimidas bajo el capitalismo. La ve como una forma de escape que ofrece consuelo y esperanza en un mundo caracterizado por la alienación, la explotación y el sufrimiento. El siglo XIX fue un periodo de intensa transformación económica, social y política en Europa. La rápida industrialización, el crecimiento de las ciudades y el desarrollo del capitalismo trajeron consigo profundos cambios en las estructuras tradicionales de la sociedad, incluyendo el papel de la religión. Marx observó que, en medio de estas transformaciones, la religión a menudo servía para justificar las desigualdades sociales y económicas, al mismo tiempo que ofrecía un alivio ilusorio para los sufrimientos de los trabajadores y los pobres. Al caracterizar la religión como opio del pueblo, Marx estaba destacando cómo puede ser usada para apaciguar la insatisfacción y la inquietud social, manteniendo a las masas complacientes y menos propensas a cuestionar o rebelarse contra las injusticias del sistema capitalista. La religión, en este sentido, contribuye a la mantención del status quo, al ofrecer una solución espiritual que desvía la atención de las causas materiales y terrenales de la opresión y la explotación. Por lo tanto, la afirmación de Marx no debe ser interpretada como una condenación absoluta de la religión en sí, sino como una crítica a su función social dentro del capitalismo y a su papel en la perpetuación de la alienación y la explotación. Marx estaba menos interesado en atacar las creencias religiosas per se, y más en entender cómo y por qué la religión, en determinados contextos históricos y sociales, contribuye a la alienación y represión de las masas trabajadoras. Sigamos entonces con las obras de la fase del joven Marx. Sobre la cuestión judía, también de 1843. Aquí, Marx aborda la cuestión de la emancipación política y civil de los judíos, ampliando la discusión a una crítica de la sociedad burguesa en su conjunto. Argumenta que la verdadera emancipación no es solo política, sino que debe ser social y humana. Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción, de 1844. En este texto, Marx formula la idea de que la crítica de la religión debe conducir a la crítica de las condiciones jurídicas y sociales. Introduce el concepto del proletariado como una clase revolucionaria. Manuscritos económico-filosóficos, también de 1844. Estos manuscritos exploran la alienación del trabajo en el capitalismo y son fundamentales para entender la teoría marxista de la alienación. Marx discute cómo el trabajo bajo el capitalismo aliena al trabajador de su esencia humana. Tesis sobre Feuerbach, de 1845. Marx esboza una crítica a la concepción materialista de Feuerbach, introduciendo la idea de que la actividad práctica es esencial para la transformación social. Este texto es un punto de inflexión para su desarrollo del materialismo histórico. La Sagrada Familia, también de 1845. Escrita con Engels, esta obra es una crítica a los jóvenes hegelianos y sus interpretaciones idealistas de la realidad. El texto es significativo por la solidificación de la asociación intelectual entre Marx y Engels. Sobre el suicidio de 1846.
En este trabajo, Marx explora las causas sociales del suicidio, demostrando su capacidad para aplicar análisis crítico a fenómenos sociales específicos, destacando el impacto de la alienación y desesperación provocados por las condiciones sociales y económicas. La ideología alemana entre 1845 y 1846. Marx y Engels desarrollan el concepto de materialismo histórico, argumentando que la historia de la humanidad es la historia de las luchas de clases. La obra critica a otros pensadores contemporáneos y establece la base para el análisis marxista de la historia y la sociedad. Miseria de la filosofía, de 1847. Respuesta a Filosofía de la miseria de Proudhon, Marx critica las ideas de Proudhon sobre economía y sociedad, defendiendo una comprensión dialéctica y materialista de las relaciones económicas y sociales. A burguesía y la contrarrevolución, de 1848. Este texto analiza las reacciones de la burguesía a las revoluciones de 1848, destacando la tendencia de la clase burguesa a traicionar los movimientos revolucionarios en favor de la preservación de sus intereses económicos. Manifiesto Comunista también de 1848. Coescrito con Engels, este panfleto político presenta un análisis de la lucha de clases, la crítica al capitalismo y propone el comunismo como alternativa. Se convirtió en uno de los documentos políticos más influyentes del mundo. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Marx analiza las revoluciones y las luchas políticas en Francia, ilustrando la dinámica de la lucha de clases y la traición de la burguesía a la revolución. Mensajes de la Dirección Central a la Liga Comunista, de 1850. Este texto ofrece un análisis de las tácticas y estrategias para el movimiento comunista después de las revoluciones de 1848, destacando la necesidad de independencia política del proletariado. Este periodo de la vida de Marx está marcado por una prodigiosa actividad intelectual, en la cual él establece las bases teóricas para sus análisis posteriores sobre el capitalismo y la lucha de clases. Las obras de este periodo son esenciales para comprender el desarrollo del pensamiento marxista. En la fase llamada de periodo de transición, Marx pasa a leer menos a los filósofos y más a los economistas. Este periodo marca una fase de transición en el pensamiento y obra de Karl Marx, donde se aleja de la intensa actividad revolucionaria y teórica de los años 1840 para enfocarse más profundamente en el análisis crítico del capitalismo y en las condiciones específicas de varias regiones del mundo. Durante estos años, Marx se dedicó al periodismo y a investigaciones que fundamentarían sus obras futuras, especialmente El Capital. Sus análisis sobre eventos políticos contemporáneos, la expansión colonial y las dinámicas económicas internacionales de esta época son profundamente informativos, revelando a un Marx comprometido con la comprensión de las transformaciones globales. El 18 Brumario de Luis Bonaparte, de 1852. En este análisis del golpe de Estado que llevó a Luis Napoleón al poder en Francia, Marx aplica su teoría de la historia como una lucha de clases para explicar cómo la dinámica entre diferentes fracciones de las clases dominantes y el proletariado permitió el surgimiento del bonapartismo. La obra destaca la habilidad de Marx para entrelazar análisis económico, social y político. Pena capital, de 1853. En este artículo, Marx critica la abolición de la pena de muerte en Prusia, argumentando paradójicamente que tal medida serviría solo a los intereses de la burguesía, mientras ignora las condiciones sociales y económicas que llevan al crimen. La pieza refleja su visión sobre justicia y legislación dentro del contexto de la lucha de clases. Revolución en China y en Europa, también de 1853. Marx examina las interconexiones entre los movimientos revolucionarios en China y su impacto potencial en las relaciones comerciales y políticas con Europa. Anticipa cómo tales eventos podrían precipitar cambios sociales y económicos globales, mostrando su agudeza para vincular acontecimientos locales con dinámicas mundiales. El dominio británico en India, también de 1853. Marx aborda las consecuencias de la colonización británica en India, destacando cómo la destrucción de las estructuras económicas y sociales tradicionales preparó el terreno para la modernización y las luchas revolucionarias futuras. Presenta un análisis dialéctico de los efectos del colonialismo, reconociendo tanto sus aspectos destructivos como su papel involuntario en la introducción de las fuerzas productivas capitalistas.
Guerra en Birmania, aún en 1853. En este texto, Marx analiza la Segunda Guerra Anglo-Birmana, enfocándose en las motivaciones imperialistas del Imperio Británico y las implicaciones económicas de la guerra. Critica la expansión colonial británica, viéndola como parte de una lógica capitalista más amplia de explotación y acumulación. Resultados futuros del dominio británico en India, aún en 1853. Marx continúa su análisis del impacto del colonialismo en India, argumentando que, a pesar de sus crueldades, el dominio británico estaba, paradójicamente, modernizando India, creando las condiciones previas para una futura revolución social. La decadencia de la autoridad religiosa, de 1854. Este trabajo reflexiona sobre la disminución de la influencia de la Iglesia en la vida social y política europea. Marx ve este proceso como parte de la evolución histórica hacia una sociedad más racional y justa, donde las relaciones sociales no están determinadas por dogmas, sino por la interacción material de las personas. Revolución en España, también de 1854. Marx examina los eventos de la Revolución Española, destacando las luchas internas y las dinámicas de clase involucradas. Este estudio es parte de su análisis continuo de las revoluciones europeas y de la lucha de clases como fuerza motriz de la historia. La fase de transición de Marx se caracteriza por un agudo análisis de los eventos políticos de la época, un examen detallado de las consecuencias del colonialismo y una reflexión sobre las transformaciones sociales y económicas globales. Estos trabajos ofrecen valiosas perspectivas sobre su método de análisis y establecen la base para sus obras posteriores sobre la crítica de la economía política capitalista. La fase del Marx maduro representa el periodo en el cual Karl Marx profundizó sus análisis sobre la estructura y dinámica del capitalismo. Este es el momento de consolidación de sus principales teorías económicas y políticas, con la publicación de obras fundamentales que influirían profundamente en el pensamiento socialista y la crítica al capitalismo. Durante estos años, Marx se dedicó extensivamente a la investigación económica, resultando en la publicación de El Capital, su obra maestra. Esta fase también está marcada por su involucramiento activo en el movimiento obrero internacional. Grundrisse entre 1857 y 58. En este conjunto de manuscritos, Marx esboza las ideas que formarían la base de El Capital. Este texto ofrece un análisis detallado de los conceptos de plusvalía, capital y producción, y destaca el método dialéctico de Marx. Es una obra fundamental para entender la transición de Marx hacia una crítica económica madura del capitalismo. Y aquí, nuevamente cabe una explicación de uno de los conceptos más importantes de toda la obra de Marx, que es el concepto de plusvalía. Es un concepto central en la crítica de Karl Marx al capitalismo, destacando cómo los capitalistas generan beneficios a partir del trabajo de los obreros. Vamos a intentar explicar este concepto de una forma accesible. Para Marx existe una diferencia entre el valor que el trabajador produce y la remuneración que recibe. El término plusvalía, entonces, se utiliza para definir esa diferencia. De esta forma, puede ser entendida como las horas trabajadas por las cuales el trabajador no recibe por el valor que generó. Veamos, una mercancía es producida para que pueda ser vendida por más dinero de lo que costó, generando un beneficio. Ese valor es generado a partir de la mano de obra del trabajador, que a cambio es remunerado con un salario. Lo que la teoría marxista señala entonces es que gran parte del valor generado por el trabajador va al capitalista, y esto sería la explotación de la plusvalía. Veamos un ejemplo. Un obrero tarda 2 horas en producir un abrigo. Ese valor generado por la producción de ese abrigo es equivalente al salario del obrero. Es decir, con la producción de apenas un abrigo, él paga su trabajo. Sin embargo, el obrero no trabaja solo 2 horas en la fábrica, trabaja 8 horas. Es decir, produce 3 abrigos más, pero el valor de su salario es equivalente solo a la producción de uno. Esto significa que el valor generado por los otros 3 abrigos producidos va solo para el patrón. Así, las 6 horas trabajadas por el obrero no están siendo remuneradas. Esa es la idea de la plusvalía absoluta, cuando el capitalista obtiene beneficios del aumento de la jornada laboral del obrero. También está la plusvalía relativa. La idea es básicamente la misma, solo que en vez de que el trabajador tenga una jornada laboral mayor para generar más beneficios, tiene equipos más modernos para aumentar su productividad.
Así puede producir más en menos tiempo, pero su salario sigue siendo el mismo, sin aumentar en la misma proporción. Es decir, todo el valor generado por el aumento de la producción sigue yendo solo para el capitalista. El concepto de plusvalía es el núcleo de la lucha de clases para el marxismo. Así que volvamos a las obras. Para la crítica de la economía política de 1859. Esta obra marca el inicio de la exposición sistemática de las ideas de Marx sobre la economía capitalista. Introduce el concepto de formación social y explora cómo las relaciones de producción influyen en la superestructura social y política. Población, crimen y pauperismo, también de 1859. Marx analiza cómo la dinámica del capitalismo contribuye al aumento de la pobreza, la criminalidad y la desigualdad social. Argumenta que estos fenómenos no son accidentales, sino que resultan directamente de las contradicciones del modo de producción capitalista. Manifiesto del lanzamiento de la Primera Internacional de 1864. Este manifiesto marca la fundación de la Asociación Internacional de los Trabajadores, Primera Internacional, con Marx desempeñando un papel clave. Articula la necesidad de solidaridad internacional entre los trabajadores en la lucha contra el capitalismo. Salario, precio y lucro, de 1865. En esta obra, Marx discute la relación entre salarios, precios y beneficios, refutando argumentos de que el aumento de los salarios reduciría los beneficios. Enfatiza la lucha de clases como motor para la mejora de las condiciones de los trabajadores. El Capital, libro 1. El año aquí es 1867. La primera parte de El Capital analiza el proceso de producción del capital, la generación de la plusvalía y la explotación de la clase trabajadora. Marx desvela la dinámica interna del capitalismo, destacando las contradicciones inherentes al sistema. El Capital, libro 2, publicado póstumamente por Engels en 1885. Este volumen se enfoca en la circulación del capital, explorando cómo el capital se transforma de mercancías en dinero y viceversa, y cómo esto afecta la reproducción del capital a gran escala. El Capital, libro 3, publicado póstumamente por Engels en 1894. El tercer volumen completa el análisis del sistema capitalista, abordando la distribución de la plusvalía entre diferentes formas de capital e introduciendo conceptos como la tasa de beneficio, el crédito y las crisis financieras. Teoría sobre la plusvalía. Partes publicadas póstumamente por Kautsky, conocido como el cuarto volumen de El Capital. En esta obra, Marx examina críticamente las teorías económicas de sus predecesores, detallando la génesis y evolución del concepto de plusvalía. La Guerra Civil en Francia de 1871. Marx analiza la Comuna de París como un ejemplo pionero del proletariado tomando el poder. Destaca la importancia histórica de la Comuna y defiende su enfoque hacia la transformación social. Resumen de Estatismo y Anarquía de 1874. Marx resume y critica las ideas de Bakunin expresadas en Estatismo y Anarquía, defendiendo un enfoque más estructurado para la lucha de clases y la necesidad de un Estado proletario transitorio. Crítica al programa de Gotha de 1875. En este texto, Marx critica los principios programáticos del Partido Obrero Alemán, enfatizando las diferencias entre los derechos iguales y la distribución según las necesidades. Artículo en defensa de Polonia, publicado en Der Volksstaat, con Engels, en 1875. Marx y Engels expresan su apoyo a la lucha por la independencia de Polonia, considerándola estratégica para la lucha contra el autocratismo ruso y la solidaridad proletaria internacional. Carta sobre el futuro desarrollo de la sociedad en Rusia, de 1877. En esta carta no enviada, Marx discute el potencial revolucionario del campesinado ruso, reflexionando sobre las condiciones específicas de Rusia para la transición al socialismo. Notas sobre Adolf Wagner, de 1880. En este comentario crítico al trabajo del economista alemán Adolf Wagner, Marx defiende su análisis del valor y la plusvalía, reiterando la explotación capitalista del trabajo. La fase de madurez de Marx se caracteriza por una profunda profundización en la crítica de la economía política y una participación activa en el movimiento obrero internacional.
Sus obras de este periodo no solo expanden su análisis del capitalismo, sino que también ofrecen perspectivas sobre la lucha de clases, la revolución y la construcción de una sociedad socialista. Marx escribió numerosos otros textos, artículos y cartas explorando desarrollos políticos específicos, crisis económicas y teorías sociales. Su obra es vasta y abarca un amplio análisis crítico del capitalismo, que continúa siendo estudiado, debatido y aplicado a nuevas condiciones sociales y económicas hasta hoy. Los últimos años de vida de Karl Marx estuvieron marcados por enfermedades y el dolor de la pérdida. Tras la muerte de su esposa, Jenny, en diciembre de 1881, y de su hija mayor, Jenny Longuet, en enero de 1883, Marx quedó profundamente afectado, lo que exacerbó sus problemas de salud ya existentes. Falleció el 14 de marzo de 1883, en Londres, dejando incompleta su obra magna, El Capital, con solo el primer volumen publicado durante su vida. Friedrich Engels, su amigo y colaborador de largo plazo, asumió la tarea de editar y publicar los volúmenes restantes de El Capital a partir de los manuscritos que Marx dejó. El legado de Karl Marx es vasto y multifacético, influenciando diversas áreas del pensamiento y la acción política a lo largo de los últimos siglos. Sus ideas sobre el capitalismo, la lucha de clases, el materialismo histórico y la necesidad de una sociedad comunista han sido debatidas, adaptadas e implementadas de diversas formas alrededor del mundo. En el siglo XX, muchas revoluciones y movimientos sociales se inspiraron en sus teorías para luchar contra la opresión y buscar la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Además del impacto político, las teorías de Marx han influido profundamente en la filosofía, economía, sociología, historia y crítica cultural, ofreciendo herramientas analíticas para comprender las dinámicas de poder, la estructura social y los cambios económicos. Académicos y activistas continúan recurriendo a Marx para analizar las crisis contemporáneas del capitalismo, las desigualdades globales y los desafíos de la sostenibilidad y la justicia social. La vida y obra de Karl Marx permanecen extraordinariamente relevantes en un mundo aún caracterizado por las dinámicas de explotación y desigualdad que buscó desentrañar y superar. Sus análisis del capitalismo, a pesar de los diversos cambios en el sistema global desde su época, siguen ofreciendo percepciones críticas sobre la naturaleza de las crisis económicas, la precarización del trabajo y la concentración de riqueza y poder. Marx no fue un profeta infalible, ni sus soluciones fueron implementadas sin fallos o desvíos significativos por aquellos que se reclamaron sus seguidores. Sin embargo, la esencia de su pensamiento, la creencia en la capacidad de los seres humanos para construir una sociedad basada en la igualdad, justicia y libertad, permanece como un desafío y una inspiración. En un momento histórico de profundas transformaciones tecnológicas, ambientales y sociales, revisitar a Marx es más que un ejercicio académico. Es una necesidad para todos aquellos comprometidos en la lucha por un mundo más justo. La trayectoria y las ideas de Marx nos recuerdan que la crítica al presente es indispensable para la imaginación y la construcción de futuros posibles y deseables. Gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un placer inmenso producir este pequeño material para que pueda servir de herramienta introductoria a la gigantesca obra de este pensador brillante. Dejaremos en el primer comentario fijado enlaces promocionales de grandes obras de Marx y otros materiales por si deseas profundizar en los estudios. Comenta aquí abajo "Quiero más Marx" si deseas videos sobre obras, vida o conceptos específicos de Marx. Deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Hasta más.